Y vamos con nuestra revista de prensa aquí en Directo América de France 24. Y con eso un saludo para usted, Rosa Pérez Masdeu. Gracias. Y bueno, hoy tenemos todo un tema dedicado a México. Así es, buenos días, Ángela. Vamos a ver este reportaje que hace El País, que se llama De un lado y del otro. Así se vive la desigualdad en México. Usted nos ha preparado los apartes más importantes y el análisis que nos tiene. Exactamente, empezamos por la introducción a este análisis que es bastante descriptiva. Dice, México es irrealmente desigual. En solo 2 países del mundo, el 1% más rico de la población concentra más ingresos que en México. Estos países son Mozambique y República Centroafricana. Entonces, lo que hace El País es un análisis sobre cómo se expresa esta desigualdad de un barrio a otro. Y es que, si bien la concentración de la riqueza suele ser gradual, en una ciudad, es decir, un barrio ultra rico no está normalmente al lado de un barrio muy empobrecido, hay algunos lugares, particularmente el 0,2% del territorio mexicano, en que esta desigualdad sí que está separada simplemente por una frontera que delimita un barrio con el otro. Particularmente han analizado 45.000 vecindarios donde se encuentran las desigualdades más grandes de México. Dice El País, lugares en los que el vecindario de un lado es abismalmente diferente del que tiene del otro lado. El resultado es una radiografía centrada, como decíamos, en el 0,2% del territorio mexicano. Este es un texto, recordemos, que está firmado por Vivi Ríos. Bueno, ¿cómo se expresa esta desigualdad tan abismal y que vale la pena decirlo, Rosa, sucede en varias ciudades latinoamericanas? Bogotá, por ejemplo, ese es un caso, ¿no? Exactamente, y un poco el patrón es esta concentración geográfica de la riqueza y del poder que va asociado a esta riqueza. Nos da el siguiente dato, este texto, y es que la clase alta, el 10% más rico del país, habita en un territorio que representa el 0,07% del territorio nacional y que desde ahí controlan el 47% de la riqueza del país. Y dice este texto, en México los ricos viven en espacios separados, cerrados, aislados. Su México es un gueto protegido por seguridad privada, donde sus niños se conocen en las mismas escuelas privadas y sus ancianos son velados en las mismas funerarias. Ahora, Viri Ríos también en el texto nos señala algunas de las consecuencias más duras de esta segregación, ¿no? Exactamente, y la principal implicación es el desconocimiento acerca de cómo viven unos y otros, ¿no? Señala Vivi Ríos, a pesar de que México es uno de los países más desiguales del mundo, las personas raramente experimentan esta desigualdad. Por un lado, los ricos no saben cómo viven las personas empobrecidas. Explica Ramón Leucona, profesor de la Universidad de Anáhuac de México, que por eso algunas escuelas de los barrios más adinerados organizan excursiones a los barrios más empobrecidos. Por otro lado, la clase trabajadora sí que visita los barrios de clase alta para trabajar, válgase la redundancia, ¿no? Pero con frecuencia no dimensionan la riqueza que observan. Según un estudio del Colegio de México, si al mexicano promedio se le pregunta qué ingresos ganan los ricos, su respuesta sería unos 38.000 pesos, es decir, unos $2.000, y la realidad es que ganan hasta 37 veces más. Y además son discriminaciones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Súper normalizado todo este tema en las ciudades. Ahora, hay un fenómeno que se repite constantemente cuando los barrios de los llamados ricos colindan con los empobrecidos, y es esta obsesión que tienen con la seguridad. Exactamente, Ángela, y para poner algunos, ¿no?, de los ejemplos de las diferencias materiales que pueden existir entre barrios que colindan. Por ejemplo, hay barrios donde el nivel educativo, los barrios ricos, por ejemplo, en Ciudad de México, es equiparable al que se presupone que tendrá México dentro de 123 años, mientras que en los barrios empobrecidos el nivel era el promedio mexicano hace 10 años. O barrios en que en los barrios ricos el acceso a Internet es equiparable al de Holanda y en los empobrecidos en el de Haití. Bien, estas diferencias finalmente, ¿no?, como señala la periodista con una comparación muy visual, acaban pues siendo, digamos, marcadas por muros, ¿no?, por vallas, por seguridad privada. Y señala la periodista, los ricos mexicanos viven como la muñeca más chica de una matrioshka, de estas muñequitas rusas, ¿no?, empequeñecidos por su miedo y rodeados de capas y capas de seguridad privada para atenuarlo. Es como
como tú decías, este denominador común, esta paranoia de la seguridad. Dice, el negocio del miedo es multimillonario. El gasto en seguridad privada en México representa el 1,7% del PIB, 7 veces más que el gasto en seguridad pública federal. Para dar algunos datos, cada 2 horas y media alguien compra un auto blindado en México, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba sucediendo, ¿no?, con este enorme gasto en seguridad privada es que, francamente, tal y como señala este texto, no se acaba traduciendo en una reducción de la criminalidad. Al contrario, ¿no?, señala este texto, citando a Neil Metz, que hace un trabajo para la Universidad de Oklahoma, que a medida que aumenta la brecha de ingresos entre vecindarios, los delitos contra la propiedad aumentan en el barrio más rico, porque la desigualdad genera aislamiento social y desconfianza entre vecinos, lo que incrementa las probabilidades de que el crimen aumente. Señala el texto, a la hora de la verdad, los gastos millonarios en seguridad privada no sirven de nada, no hay dinero que alcance para sustituir al Estado. Y bien, este es un caso simplemente situado en Ciudad de México, pero en este texto también podemos encontrar otros ejemplos en Playa del Carmen o también en el Estado de México, ¿no? Finalmente, Ángela, un poco a la conclusión de este texto es que no solamente esta diferencia material, ¿no?, supone pues esto, desigualdades en términos de acceso al consumo, sino que también, ¿no?, la privatización de otros sectores como la basura, el tratamiento de aguas, riego, las escuelas, la poda, los hospitales, ¿no?, al final acaba generando una desigualdad de oportunidades y de acceso a derechos básicos. Pues es que lo muestran muy claramente las imágenes, ¿no? Muros de árboles, muros de edificios que separan los dos barrios. Ahora, para ir cerrando, muéstrenos, por favor, Rosa, algunos de los ejemplos concretos, como la frontera entre los barrios de Ciudad de México, del popular Santa Teresa y también Fuentes del Pedregal. Pues, por ejemplo, Ángela, para terminar, ¿no?, en Fuentes del Pedregal, en Ciudad de México, un barrio rico, pues hay un 95% de las viviendas que tienen cisterna, mientras que en Popular de Santa Teresa solo el 50%. En el Fuentes del Pedregal, el barrio rico, hay tantos ocupantes por vivienda como en Canadá, mientras que en el Popular de Santa Teresa este número sería equiparable a Kenia, ¿no? En Playa del Carmen, por ejemplo, en Playa Car, viviendas con Netflix son un 95%, mientras que en Las Torres un 0%, y así muchísimos ejemplos que podemos encontrar en este texto y muchísimos otros testimonios. Pues gracias al periodista que hizo, a Viri Ríos, pues por hacernos esta radiografía, y a usted también por presentarnos, la Rosa. Gracias a ti, Ángela.